¿Es cierto que hay escasez de choferes en los Estados Unidos? Sí, amigo, pero si quieres ver más a detalle qué está pasando alrededor de ese tema, quédate. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal. Hoy vamos a hablar de un tema que está dando vueltas, de un tema que mucha gente me pregunta por Instagram, de un tema que ya hemos hablado aquí en el canal. ¿Es cierto que hay escasez de choferes en los Estados Unidos? La respuesta rápida es sí, pero ahorita vamos a entrar en detalles y en contexto. Sí hace falta de choferes, pero aquí siempre en este país ha habido escasez de choferes. Siempre hay muchas plazas disponibles, no se cubren todos los trabajos disponibles con la cantidad de choferes que hay. Siempre es algo ya normal en lo que cabe ver letreros de que la gente está necesitando choferes. No es algo nuevo. En realidad, ahora que estamos aquí en pandemia, si lo vamos a decir así, hay más escasez de choferes, sí, hay, pero en general hay más escasez de trabajadores en general. O sea, no solo choferes, faltan choferes, faltan cocineros en los restaurantes, faltan bartenders, falta gente que atienda las mesas, falta gente que procese órdenes en todos lados. O sea, esto es en general, gracias a que pues Biden les dio dinero a mucha gente, y mucha gente inteligente lo aprovechó y abrió un pequeño negocio con él. Emprendieron su propio negocio desde casa. Ahorita se ve mucho pequeños negocios que mucha gente empezó a emprender gracias a que el gobierno los ayudó con un incentivo para poder hacer su propio negocio, lo cual es genial. Desafortunadamente toda esa gente, vamos a decir, gente que trabajaba por ejemplo en el McDonald's, en el Winn-Dixie, en tiendas pequeñas, dejaron su trabajo, abrieron su pequeño negocio y dejaron esas plazas disponibles. Otra gente que simplemente está usando ese dinero para no trabajar, se están tomando unas vacaciones largas, muy largas. Entonces, pues todo eso está afectando aquí en Estados Unidos. Hay necesidad de todo, en todas las plazas, no solo choferes, amigos. Entonces ahora les voy a decir por qué. Como les digo, es cierto que sí faltan, pero ¿por qué? Y mucho más que antes. Pero ¿por qué ahorita en las redes sociales, en la televisión de las noticias, es algo que se está hablando demasiado? Que faltan choferes, que la cosa está como está por medio de los choferes. Pero ¿por qué ahora la misma televisión, las redes sociales y todo el mundo le están haciendo más publicidad, si vamos a decirlo así? ¿Por qué ahorita se está hablando de eso mucho en las redes sociales, en la televisión? Pues simplemente por todo lo que está pasando en el mundo, señores. Simplemente que todo lo que está pasando se lo quieren echar a la culpa. Le quieren echar la culpa, perdón, a la escasez de choferes. Pero en realidad, pues eso no es verdad, porque hay problemas en el puerto, como ustedes han visto en California y en muchos puertos más, y eso no es problema de la escasez de choferes. Simplemente es porque toda la maquinaria, toda la, ¿cómo se dice?, infraestructura de los puertos es obsoleta, es muy old fashion, vamos a decirlo así, está muy viejita, muy anticuada. No se puede procesar rápidamente todo eso, y pues también que tienen falta de trabajadores gracias a la pandemia, que mucha gente dejó de trabajar, mucha gente simplemente no volvió, mucha gente se buscó otro trabajo, y en los puertos hay escasez de trabajadores, no de choferes. Choferes sí hay. Más que nada es por eso. Y el paso número 2 también es porque están tratando de impulsar los camiones que se manejan solos, y quieren pues
tratar de provocar este hype, no sé cómo se diga en español, hacer bulla de este tema para justificar el uso de los camiones que se manejan solos. Ya están en prueba, señores, ya los pusieron en prueba, si no me equivoco, porque la noticia no es reciente, si no me equivoco, los pusieron a prueba desde Houston hasta Dallas y lo hicieron con éxito. Todo salió bien e inclusive supuestamente llegaron mucho más pronto que cualquier chofer y también ahorraron petróleo. Entonces están sacando al mismo tiempo noticias de que faltan choferes y al mismo tiempo están sacando noticias de que los camiones que se manejan solos es muy buena opción. Mi compañero aquí de YouTube se llama Asian May Show, aquí lo voy a taguear, espero que vea este video. Él habló también sobre el tema, brevemente él habló sobre este tema y pues eso es lo que está pasando en realidad, amigos. Yo no sé si en algún futuro se vean en la calle estos camiones que se manejan solos, no lo sé. Me daría mucho miedo manejar al lado de ellos porque se van a manejar solos. También escuché por ahí otra noticia que es por eso que están impulsando las líneas, las redes 5G, porque esos camiones, para que se manejen eficientemente, van a necesitar 5G para que no se queden sin señal. Y es también una de las razones que se dicen por allí, pues no es oficial, de que también por eso Elon Musk está lanzando su red de satélites para que no haya ningún solo lugar en Estados Unidos sin internet, para que esos camiones puedan ir a todos lados. Esa es una de las mayores razones por qué Tesla está impulsando esa red de satélites. No es para llevar internet a lugares remotos, esa no es, esa será la función número 2. La función número 1, amigos, es para que esos camiones puedan manejarse en todos lados, y pues bueno, en realidad eso es lo que hay detrás. Me sentí comprometido a hacer este video. ¿Por qué? Porque mucha gente de Centroamérica se quiere tirar a lo loco, de Sudamérica a lo loco, a venirse porque creen que aquí van a llegar y van a conseguir un trabajo de choferes. Amigos, no es así, no va a pasar. No se vengan, quédense en su casa, no se arriesguen. Es un proceso muy largo para sacar la licencia. Aún así, si lograras venir a Estados Unidos y estando aquí, tienes que primero ser legal, venir legalmente, poder tramitar tu licencia, que en la mayoría de los casos para poder tramitar tu licencia regular necesitas pues lógicamente inglés. Número 2, permiso de trabajo o manera legal de trabajar en Estados Unidos, ya sea tu residencia o tu permiso de trabajo o que te haga ciudadano. Lógicamente, como te dije, aprender inglés y después tramitar tu licencia, que los exámenes escritos en algunos lugares todavía te los dejan hacer en español, pero de ahí después tienes que pasar los exámenes de manejo, el pre-trip, y esos sí son en inglés, por lo cual es muy difícil sacar la licencia. Y una vez que sacas la licencia, la mayoría de compañías no te contratan si no es hasta que tengas mínimo un año de experiencia con tu licencia. O sea, puedes tener 10, 20 años de experiencia en tu país, pero no tienes ningún año de experiencia aquí en los Estados Unidos. Entonces, pues aunque tenga la experiencia, tu licencia tiene que estar vigente por lo menos un año. Entonces, pues amigos, como les digo, me sentía comprometido a hacer este video por todas las preguntas que me hacen. Espero les sirva a alguien, espero no se vengan a lo loco. Espero también les sirva para que se informen. Bueno amigos, y también quería agregar a este video, ya sé que muchos me siguen por el tema de migración, también quería agregarle por qué no he hablado al respecto. Pues simplemente por esto, amigos, porque en breve les cuento que he tocado puertas y pues no me he ido tan gratamente. Número 2, también los videos no tuvieron mucho alcance y pues necesitamos el apoyo de ustedes para tener el alcance, para poder acercarnos a la gente, a las compañías y llevar este tema de migración
este plan que tengo en grande. Pero bueno, después de este video les voy a hacer otro con detalle, contándole todos los pormenores de ese tema. Así que pues también, si te interesa ese tema, si te interesa venir a Estados Unidos, te recomiendo que veas el siguiente video que voy a subir después de este. Y pues nada, como siempre, saludos a todos, bendiciones y los veo en el que sigue.